Un gusto saludarlos hoy en la clase de la unidad 2 y 3 de criminalística aplicada. Hoy hablaremos un poco, bueno, hoy vamos a hablar de cosas como muy precisas respecto a la actualización del plan de evaluación, porque se actualizaron las fechas en función de cumplir con los objetivos. Principalmente me disculpo porque, bueno, tuve una situación de salud con mi hijo y conmigo la semana pasada, el sábado pasado, después de culminar mi primera clase, la clase que tuve ese día, sincrónica de criminología del siglo XXI. Inmediatamente nos fuimos al médico y, bueno, quedamos hospitalizados hasta el lunes bueno, que pudimos solventar. Tuvimos una infección respiratoria bastante fuerte y, bueno, progresivamente en el transcurso de la semana pues nos hemos ido recuperando y, bueno, ya estamos aquí nuevamente. Entonces eso también genera un retraso en, bueno, en seguir como con la planificación que teníamos pautada. Pero bueno, afortunadamente pude ajustar los tiempos. Me gustaría que la revisara y, ante cualquier duda, aclaratoria, inclusive cualquier movimiento, sugerencia, no duden en hacérmelo saber y con todo gusto lo conversamos. Ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco de la neurobiología del delito y de la psicología del testimonio. Son dos aspectos fundamentales en todo lo que tiene que ver con las técnicas de identificación de personas. Una parte, una extensión del tema número uno, que, bueno, que es transversal en todo el proceso de la investigación criminal. Aquí no hay fenómenos aislados. De hecho, todo es un proceso simbiótico que se concatena, donde el ideal es apostar a que haya suficientes fortalezas en un área que puedan ir trasladándose sucesivamente a otras. ¿Qué pasa en la cabeza de una persona que comete un delito y no quiere ser descubierto? ¿Sí? ¿Qué pasa en ello? Hay una serie, en ese momento se inicia un proceso de triangulación, ¿verdad? De situaciones, de palabras, de hechos, recuerdos que se juntan y van a permitir que la persona decida, al menos en el momento, qué va a hacer. ¿Sí? Se va de ahí, se queda, monta una coartada, la alimenta o simplemente asume. Hay un montón de factores que intervienen en ese proceso. Lo único es que ninguno es igual. Por más que haya procedimientos perfectos que los hayan hecho algunas personas y resulten particularmente atractivos o replicables, no necesariamente es así. No necesariamente es así porque cada sistema en la cabeza, cada sistema cerebral, neurobiológico, es distinto y actúa distinto ante los estímulos. Por eso es tan importante el estudio del acto criminal a través de la neurociencia. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, abrirnos un poco a qué sucede en la cabeza, qué sucede en el cerebro. Y aparte de lo que sucede en el cerebro, cómo eso se vincula con los factores del entorno, inclusive con algunos factores, muy inmediatos de la situación que llevó a cometer ese acto delictivo. Entonces, ¿qué vamos a hablar un poquito de cómo se conectan la criminalística y la neurociencia, ¿verdad? Eso prácticamente es el objetivo, ¿no? Tomando en cuenta que, bueno, que hay un concepto que se está manejando que se llama la neurocriminología y que nos permite precisamente
tomar herramientas de la neurociencia para transversalizarla en todo lo que es el proceso de esa explicación que se da desde la criminología, que permite hablar del delito, que permite hablar del delincuente, que permite hablar del contexto donde sucedió el delito, de la víctima, y obviamente qué hace el sistema de justicia al respecto, o cómo lo toma el sistema de justicia al respecto. Entonces, ¿cuál es el tema acá? ¿Cómo? Es una cosa que siempre hay que profundizar porque es bastante interesante. Cómo trabaja el cerebro y el comportamiento en función de cómo lo que pasa, ¿verdad? En nuestra cabeza influye en nuestro comportamiento, en nuestras acciones cotidianas. Por eso les decía ahorita anteriormente que hace que una persona tome una decisión distinta a la otra, inclusive cuando está en un contexto muy similar, un contexto de aprendizaje de la delincuencia también muy similar, que hayan sido entrenados de manera similar, porque actúan tan distintos. Y hay algo en la criminología súper interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes, pero que siempre se dice en el argot más popular, que dice que hasta para criminal hay que estudiar. Hay cosas que están muy marcadas por cómo funciona un cerebro que conoce de procesos, que ha participado en experiencias de entrenamiento, que cumple con todas las condiciones para hacer que algo suceda de una manera secuencial, progresiva, por pasos que se puedan evaluar, ventajas, desventajas y cómo eso influye en el comportamiento de una persona, ¿verdad? Eso marca que una persona pueda ser descubierta o no pueda ser descubierta. Entonces, no creamos de que eso todo es circunstancial, porque hay elementos desde la neurobiología que nos pueden indicar si esa persona tiene más propensión a ser descubierta que otra. Obviamente también está relacionado con el tipo de delito, pero generalmente son personas que asumen distintas, algunas modalidades que les hace sentir seguras porque han sido de alguna manera entrenadas para ello. Sí, entonces, más o menos así es que se va vinculando el cerebro con el comportamiento. Que es muy importante también aquí tomar en cuenta, bueno, las bases biológicas de la violencia y la agresión, eso lo hemos conversado, quizás, bueno, también en otras, lo vimos en la unidad del trimestre pasado, cuando hablábamos de cuáles eran esos factores que estaban vinculados con la agresión y la violencia, teniendo en cuenta que la agresión está arraigada desde nuestros procesos más instintivos, la pulsión de vida, la pulsión de muerte, de la que habla Lacan, un reconocido psiquiatra, que nos habla de precisamente que la agresión está ahí en nosotros para defendernos de cualquier ataque externo que no sepamos identificar, ¿verdad? Y la violencia ya como un proceso que se ha configurado en nuestro patrón de socialización, también como una respuesta a la vida. Sin embargo, está más asociado eh, al proceso de cómo hemos aprendido a subsistir. También tenemos por acá los trastornos mentales y el comportamiento criminal, tomando en cuenta que hace muchos años, la criminología explicaba el delito a través de este tipo de teorías. ¿Qué nos decían? Tenemos los diversos tipos biológicos y morfológicos que nos van a decir, esta persona se comporta así porque tiene este tipo de morfología corporal y tiene este tipo de trastorno mental. Ahora, con todo el proceso de investigación, ahorita nos estamos deteniendo en
Exploraciones que están asociadas a la psicopatía, que toda la vida ha sido un elemento predictivo de la conducta criminal por este tema de la ausencia de habilidades sociales para conectarte con otras personas, para pensar en consecuencias, para pensar en el dolor, para pensar en cómo se siente el otro respecto a lo que le está pasando, a lo que yo le estoy haciendo, ¿verdad? El trastorno bipolar que está muy asociado también a una enfermedad como la esquizofrenia que nos traslada de un estado de ánimo a otro, y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? Porque definitivamente nuestro proceso cerebral va evolucionando y la investigación también tiene un elemento crucial cuando nos dicen, mira, no, la delincuencia no está asociada solamente a los subtipos morfológicos, sino que en el transcurrir del tiempo la investigación ha acentuado la importancia de los elementos de la psicopatía, de la sociopatía y trastornos que son muy, pero muy vigentes, y a veces hasta normalizados, pero que son un elemento importante a la asociación con actos delictivos. Y por supuesto algunos factores genéticos, los que les hablaba de la predisposición genética, como eso todavía se maneja. Entonces, por eso es tan importante que la investigación criminal se sustente en el proceso, en un proceso de investigación constante respecto a cómo lo que sucede en nuestra cabeza, ¿verdad? Tiene un elemento de peso impresionante sobre nuestro comportamiento, específicamente aquí sobre el comportamiento criminal. Ahora, ¿qué ha pasado últimamente? Porque hablamos de nuevas técnicas con enfoque neurobiológico. Porque anteriormente se trabajaban con elementos muy físicos, inclusive se trabajaban con postulados muy asociados a esa estigmatización que había. Antes se hablaba de un tipo específico de personas que cometía delitos, ahora no, ahora el proceso delictivo es variopinto, es multidimensional, siempre ha sido multidimensional, pero no lo estudiamos de tal manera. O sea, antes decíamos, es chiquito, es negrito, es pobre, ese es, así sea que no tenga idea, así sea que en la entrevista el investigador esté muy perdido. No, si cumplía con esa descripción física, para nosotros ya era suficiente y definitivamente la investigación, afortunadamente en el transcurrir de los años, nos ha dicho, ojo, 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 que estamos perdiendo el radar. Entonces, aquí entran, solamente se las voy a nombrar. Pueden tomar elementos en los recursos o algunos videos que les he compartido que habla específicamente de este tema, pero es súper importante al menos que los mencionemos. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos para que los conozcan y los tengan presentes, que dicen, ah, bueno, las nuevas técnicas de criminalística con este enfoque neurobiológico están asociadas a un estudio de el cerebro asociado a un comportamiento antisocial. Entonces, uno de los primeros elementos, pues la neuroimagen, la resonancia magnética, esta que nos permite estudiar la actividad cerebral en tiempo real, es un elemento que se usa, ¿verdad? La tomografía para emisión de positrones también, definitivamente la usan para, sobre todo para personas que tienen perfiles bipolares y de psicopatía para precisamente esos episodios de violencia y de agresión que les dan en el transcurso de su enfermedad, de su trastorno. Bueno, los usan precisamente para este tipo de situaciones. El análisis, ajá, la electroencefalografía, que es el electroencefalograma, también ayuda a detectar algún tipo de anomalía que permite que haya la ausencia o la supresión, ¿verdad?, de la actividad de alguna neurona asociada
algún tipo de comportamiento y eso facilite la actividad criminal. El análisis genético, estudios de ADN, identificación de marcadores genéticos asociados con comportamientos delictivos, están presentes y siempre han estado presentes, ¿sí? La importancia de contar con laboratorios actualizados, debidamente autorizados para realizar este tipo de pruebas y definitivamente el término del momento que es la epigenética, que es cómo el entorno puede modificar la expresión de los genes. Y eso es un aspecto súper importante que está estudiado abiertamente ahorita por la ciencia, porque antes no se hablaba de epigenética y los que hablaban de epigenética eran los que estaban asociados a otro tipo de actividad y no precisamente la investigación criminal. Hoy en día yo en lo particular le doy mucho peso, mucho valor a este proceso de cómo el entorno puede modificar la expresión de los genes de una persona y eso definitivamente va a marcar que una persona sea más saludable o no que otra a nivel mental. Obviamente también a nivel físico, pero en este caso a nivel mental. Entre otras de las nuevas técnicas tenemos los biomarcadores, esto es eminentemente de laboratorio, indican como indicador, permiten hablar un poco de cómo indicadores biológicos de la agresión y de la violencia están presentes en algunas personas que les facilite este tipo de actividad. Y las pruebas psicofisiológicas que hemos estado, bueno, en la primera clase hablamos un poco de eso, la detección de mentiras, evaluación de la emoción, muy relacionado al siguiente tema que es el de la entrevista. ¿Qué va a permitir eso? Si una persona está nerviosa, cómo reacciona ante alguna pregunta o ante algún estímulo. Que no es tan nuevo, sin embargo, bueno, es un elemento que necesita estar vigente. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Saber que hay algunos elementos y algunas técnicas, hay algunos adelantos que nos van a permitir tomar estos recursos para usarlos dentro de la investigación criminal. El tema aquí es determinar cuándo usarlo, cuándo no, también si tenemos disponibilidad de una cosa o disponibilidad de otra. Eso también, pues, todas estas técnicas tienen sus limitaciones también. ¿Cuándo se aplican? Bueno, se aplican para determinar perfiles criminales. Súper interesante porque ahora la neurociencia en los últimos 30 años ha puesto al servicio de la investigación criminal muchas herramientas para definir algunos perfiles criminales que antes no se consideraban perfiles y que ahora ya están dentro de esa denominación. Otro uso que se le da a las nuevas técnicas de, de la neurociencia, evaluación del riesgo de reincidencia, ¿sí? A través de aplicaciones neurológicas de herramientas que van a predecir cómo esta persona se puede comportar en el futuro y eso es muy efectivo. Las intervenciones terapéuticas, claro que sí, se mantienen definitivamente como un elemento muy importante. Y pues algunas cosas, algunos aspectos, bueno, éticos y legales que siempre tienen que estar presentes. Sí, la pertinencia, ¿verdad? Que se respete el proceso ético y bueno, y todo lo demás, porque bueno, aunque una persona haya cometido un delito, pues es una persona que también tiene derechos, pues. Entonces, eso respecto a todo lo que está alrededor de la neurobiología, ¿verdad? ¿Qué pasa con la neurobiología del delito? Y hay que verlo así, del delito, no solo del delincuente, porque el delito tiene un sello. El delito tiene un sello que está muy marcado por, obviamente por circunstancias, que es el ámbito situacional, pero también por el entorno y por cómo se comportan las personas del entorno donde sucede el delito. Por eso es súper importante. No sé si en algún momento han tenido la oportunidad de leer o de escuchar el tema de la ecología criminal.
cómo el ambiente interfiere en el comportamiento que tiene determinada población, comunidad, microsociedad y cómo hay algunos delitos que son muy típicos de esas zonas. Lo vemos con la zona fría, la zona caliente, los tipos de armas que se usan, el comportamiento que se da previo que suceda el hecho delictivo. Yo imagino que ustedes tienen muchas cosas o comentarios, o situaciones al respecto que hablar, porque dentro del proceso de investigación en el que ustedes probablemente han estado inmersos dentro de su carrera policial, eso está presente. Ahí, y eso se ve y es abiertamente conocido de que un factor como el clima determina el comportamiento de las personas y por ende el comportamiento criminal. Ok, entonces, ¿qué les recomiendo yo con este tema? En el audio virtual, anoche colgué unos recursos, un video y un material que les va a permitir profundizar un poquito al respecto. El tema aquí es cómo con esas herramientas nosotros podemos fortalecernos en el proceso de la investigación criminal, cómo eso está muy presente y que tenemos que manejar el conocimiento preciso y oportuno para eh, decidir qué pruebas se hacen, qué pruebas pueden obviarse o cómo una prueba puede darnos un resultado que nos permita profundizar sin tener, porque tenemos que decidir qué vamos a hacer, o por un hecho delictivo, por un caso de investigación, no vamos a usarlas todas, porque hay unos elementos a los que se tiene acceso fácilmente, pero otros no. Entonces, el perfil del investigador tiene que ir muy marcado por un conocimiento claro de qué me sirve y qué no me sirve de todas estas herramientas que nosotros tenemos. No todo sirve para todo. Eso es como en la medicina, tal cual. Es igualito. Si usted tiene una patología igual también que la de la otra persona, a usted le servirán más unas cosas de acuerdo a su perfil biológico que otra persona. ¿Sí? Aunque haya un estándar, hay cosas que definitivamente van a ser distintas con uno para profundizar determinada eh, situación, pues. Ahora bien, pasa entonces que les pido que profundicen un poco, pero sobre todo que, bueno, que tengan en cuenta cuáles son estas nuevas técnicas que está tomando la investigación criminal para fortalecer todo su proceso. Es súper importante que lo tengan en cuenta y lo vamos a ver en la prueba, en la evaluación, de manera que yo les pido que, bueno, que investiguen un poquito más. Yo igualito les voy a montar esta como una pequeña guía de un tema que es amplísimo, es una cosa impresionante. No hay nada que sea expreso en estos temas porque definitivamente hay amplios recursos para, bueno, tomarlos para nuestro uso. Ahora bien, vamos a adentrarnos a partir de ahora en la unidad 3 que es la psicología del testimonio. Aquí vamos a hablar de cómo la entrevista es una oportunidad idónea, perfecta para nosotros adentrarnos un poco a ese proceso mental que vive el sujeto que está siendo investigado. No solo él, sino cómo esto nos permite darle una radiografía al entorno también donde ocurrió o ocurren los delitos. Entonces, cuando hablamos de la psicología del testimonio, hablamos de un aspecto de la psicología forense que estudia cómo las personas recuerdan y relatan lo que sucede, ¿sí? Especialmente aquellos relacionados con delitos y hechos relevantes para el proceso de investigación criminal o en todo el proceso judicial. ¿Qué es lo que se busca aquí? ¿Qué es lo que se le apuesta a través del estudio de la psicología del testimonio?
evaluar la fiabilidad de los testimonios y entender los factores que pueden influir en la precisión de los recuerdos. Esto está así pegadito con lo que acabamos de hablar desde la neurobiología. Ahí ustedes no sé si han participado en procesos de interrogación, pero hay, bueno, hay muchas técnicas, ¿no? Pero hay unas súper interesantes y se aplica inclusive en nivel institucional, en nivel escolar, de que esperan determinado tiempo para hacer la misma pregunta, pero inclusive llegan a cambiar el lugar donde se hace la pregunta, solo para determinar algunas formas de comportamiento de la persona que está siendo investigada. Eso por una cosa chiquitica, realmente esto es un mundo bastante vasto, bastante amplio, y la idea es que, bueno, que los conozcamos las personas que no estamos como que no convivimos con estos elementos a diario, ¿no? Pero cuando tengan la oportunidad de participar yo sé que ustedes lo han hecho y que tienen, o sea, lástima que no están conectados porque me gustaría más bien escuchar qué de esto tienen ustedes que decirme, ¿sí? Porque creo que definitivamente hay mucho que me tengan que compartir ustedes al respecto. Pero bueno. La toma de la declaración es un elemento vital en la investigación y para ello definitivamente tenemos que saber manejar las técnicas de la entrevista. Tenemos que saber preguntar y también tenemos que saber procesar esa información. Esa información va marcada por por una exigencia, que es la de nada de lo que usted haya visto o escuchado anteriormente debe tener más peso que lo que usted está escuchando en ese momento. Hay que darle la oportunidad a eso que está sucediendo, a ese testimonio, de que sea lo suficientemente limpio para que usted lo tome como tal. En las técnicas entre los recursos para las tomas de declaración, bueno, tenemos la técnica de la entrevista, hay métodos muy específicos para entrevistar a testigos, una pregunta como que, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Preguntas completamente abiertas, ¿sí? Esto es algo que está como algo que no se debe hacer, pero definitivamente es lo que más se aplica, ¿verdad? Y es lamentable porque se pierde de vista que hay un montón de preguntas y técnicas que nos pueden llevar también al, a la declaración, pero no las hacemos. Que es que se eviten las preguntas sugestivas. En la investigación criminal, en un primer momento, son preguntas muy abiertas, pero ya, inclusive, antes de que pase un tiempo prudencial, ya se están sugiriendo preguntas. Y lo digo que es un hecho lamentable porque te pierdes la oportunidad inclusive de aprender, ¿sí? ¿Qué otras cosas podemos hacer al respecto para que una persona diga, no lo que queremos escuchar, pero sí nos dé una radiografía de la situación que vivió? El análisis del lenguaje verbal y no verbal. Aquí se estudian indicadores verbales y no verbales que pueden reflejar la sinceridad o la falsedad de un testimonio. Ahí, pues, yo estoy segura que también tiene muchas cosas que decirme al respecto porque definitivamente a veces nos dice más el lenguaje no verbal que el verbal. A veces tienen tanto temor de hablar que todo lo dicen con el comportamiento. Lo único es que, bueno, no lo están diciendo, pues. Y generalmente lo que se busca es que en la entrevista te digan las cosas. Sin embargo, a mayor entrenamiento tenga una persona que esté haciendo la entrevista, pues definitivamente vamos a poder
vamos a poder usar mejor este recurso. La evaluación de la memoria. Aquí, más o menos lo que les estaba diciendo al inicial, se analizan los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de la información, así como los factores que pueden distorsionar los recuerdos. Aquí, súper interesante cómo se evalúa la memoria porque ciertamente a través, se van a codificar, vamos a tener como unos códigos muy puntuales relacionados con el hecho, pero también vamos a jugar mucho con esa memoria. Vamos a cambiar el sitio del interrogatorio, vamos a hacer las mismas preguntas con distintas palabras, vamos a ejercer algún tipo de presión, ¿verdad? Externa, ¿verdad? Que nos permita que la persona pueda alterar o eso que nos dijo anteriormente se puede alterar. ¿Y cuál es la idea ahí? Ver cómo esa persona recuerda, memoriza y expresa lo vivido. Influencia de factores externos, bueno, la sugestión, que es creo que el recurso que más ampliamente se ha tenido, la presión social, las expectativas, son la misma emocionalidad, ¿sí? Pueden afectar definitivamente que un testimonio sea lo suficientemente preciso. ¿Verdad? Y el uso de las nuevas tecnologías también nos va a encaminar respecto a cómo a través de herramientas tecnológicas se puede analizar mejor, con mucha precisión, sin tanta influencia del entrevistador, el lenguaje como tal. A través de procesos como la realidad virtual, la neuroimagen, definitivamente se puede mejorar la evaluación de los testimonios. Y es un recurso que ha estado dando muchos resultados. Les permite clarificar al que está dando el testimonio las situaciones, inclusive hasta pueden llegar a describir olores, sensaciones a través de estos procesos, porque tienen fiabilidad a nivel cerebral. ¿Cuáles son las cosas que hay que tomar en cuenta para cuando estamos en ese proceso de un levantamiento de información a través de una entrevista? Tener en cuenta que definitivamente la memoria no es una grabación, sobre todo en estos casos que suelen ser traumáticos. eh, a medida que pasan los días, e inclusive en el mismo momento, tiende a ser afectada por diversos factores. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa, y me pasa con frecuencia. Cuando vivo un momento que me genera un choque, un trauma o mucha impresión, o que es muy importante para mí, aunque lo acabe de vivir, hay cosas que no recuerdo. Y las voy recordando en el transcurrir de los días e inclusive de las semanas. Y me ha pasado muchas veces. Entonces, el determinar de que alguien o decir de que alguien está mintiendo cuando dice que no recuerda algo, es muy probable que hayan cosas que no pueda recordar en ese momento, sobre todo cuando acaba de vivir un hecho traumático relacionado con algún delito, bien sea como víctima o hasta como victimario. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. El lenguaje corporal y las microexpresiones, la importancia de este ámbito total, se discuten cómo estos indicadores pueden revelar emociones y actitudes ocultas. Esto es vital. Y hay investigadores que definitivamente tienen el ojo, han sido muy bien entrenados, se han entrenado también ellos mismos y eso les ha permitido definitivamente eh, ver cómo el lenguaje corporal, cómo esas microexpresiones cambian, se modifican, ya nos dicen un poco más o esta vez nos dicen menos. Es súper, súper interesante esto. Por aquí hablamos también de uno de los puntos claves que hay que tener muy pendiente
eh, cómo a veces, cuando hacemos las preguntas, este efecto de interrogatorio, eh, cómo estas preguntas pueden influenciar, pueden influir en la respuesta de los testigos, las maneras como los términos que usamos para hacer algunas preguntas, ¿sí? Las palabras, el tono de voz, y eso lo vemos mucho cuando estamos ante la presencia de un interrogatorio. Ni hablar de la importancia del contexto, definitivamente, tanto el contexto donde se produce el evento y el contexto en el que se recuerda el evento. Yo se los hablaba ahorita de cuando se cambia el sitio del interrogatorio, cuando hay algún elemento que está presente que hace o que una persona se intimide o que una persona se abra más. Entonces, el contexto siempre es súper importante. Aquí tenemos algo de lo que, bueno, yo en lo particular he tenido la experiencia de hablar un poco, que es los falsos recuerdos. Cómo a través de algunas técnicas de interrogatorio se exploran los mecanismos que pueden llevar a la creación de falsos recuerdos. Eso se ve, al menos yo he tenido la experiencia de verlo en el ámbito educativo, cuando hay procesos de mediación, cuando se pregunta qué pasó cuando tú estabas en un lugar ante un hecho, sobre todo ante un hecho violento. Hay, como los niños tienden a tener una imaginación bastante prolija, bastante amplia, se han logrado hablar, detectar de falsos recuerdos, de que ellos recuerdan situaciones, colocan en el escenario situaciones que no pasaron, bien sea para eludir una responsabilidad o para victimizarse más, ¿verdad? Y esto lleva a la creación de recuerdos falsos. Y eso se nota mucho cuando haces las entrevistas en distintos tiempos. Entonces es un elemento que, bueno, que no me causa risa, pero sí lo recuerdo así con un poco como que de suspicacia porque lo hemos podido detectar en algunas situaciones, sobre todo asociadas al ámbito educativo. Y la famosa detección de la mentira. Sabemos que, bueno, hay un montón de técnicas, pero también de limitaciones de esa detección de la mentira. Este aspecto realmente es bastante cuestionado, porque imagínense, detectar una mentira, sí, obviamente, claro que se puede hacer. El tema es que hay mentiras que son muy bien elaboradas y muy bien trabajadas. Entonces, ¿cómo configurar todos estos tips, todas estas herramientas, todas estas técnicas en la psicología del testimonio? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que hay personas que definitivamente pareciera que estuviesen entrenados para la mentira, para evadir a través del discurso, inclusive de coartadas. El tema acá es que el investigador también maneje suficientes herramientas porque definitivamente todo acto es susceptible de ser descubierto, cualquier acto. En ese momento, al día siguiente, en un año, pero todo. Sencillamente porque sucedió. Es así. Ese es el primer elemento. Sucedió y hay una huella de que eso sucedió. Tanto una huella física como una huella psíquica de que eso pasó. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Siempre estar muy atentos a cuáles son esos elementos que configuran esa huella psíquica, esa huella que queda en la mente, porque queda tanto en el lado de la víctima como en el lado del victimario, que quizás estamos más predispuestos a verla del lado del victimario, pero siempre tengan presente que el que cometió el delito
también está tremendamente afectado por eso que está sucediendo. Sí, y ahí este es un espacio prolijo para llevar a cabo todo el proceso del descubrimiento de esa huella psíquica a través del testimonio, definitivamente. Ok. Entrando ya más un poco a la definición de la psicología del testimonio, pues bueno, es un estudio de cómo las personas perciben, recuerdan y relatan eventos, especialmente aquellos de naturaleza legal. Y ha sido creada una rama de la psicología forense que ha sido creada específicamente para eso. ¿Cómo, dónde está ubicada en el sistema de justicia? Es lo principal, definitivamente, porque tal cual como lo dice aquí, a menudo representan la principal evidencia y es vital. Bueno, por aquí se pide que se hable un poco del proceso histórico, sin embargo, bueno, esto lo podemos tomar de cualquier recurso que tengamos a la mano al proceso. Sin embargo, sí es bueno aclarar de que el testimonio definitivamente representa muchas más ventajas que desventajas a la hora de, de aplicarlo. De hecho, bueno, aunque una persona no quiera hablar de algo, siempre hay elementos, como les decía anteriormente, no verbales, que nos van a indicar también qué está pasando. Lo otro es que por más, una persona, por más difícil a nivel de comunicación que nos encontremos, siempre las personas van a hablar, siempre van a preferir decir algo, ¿sí? Entonces, bueno, siempre es un elemento que está ahí. Si hay algo para lo que tenemos que entrenarnos, es para generar entrevistas, generar clima, generar contexto para un buen testimonio. Eso pudiera ahorrar muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo y recursos en un proceso de investigación. Entonces, pues también es súper importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa en nuestra cabeza? Que quizás no se, de lo que no se vea o no se habla abiertamente cuando hablamos del testimonio, pues factores internos, factores externos que definitivamente intervienen de forma radical en todo momento en, en ese acto, en el acto de contar algo que sucedió, principalmente en los factores de la percepción. ¿Cómo estaba yo en ese momento? ¿A qué le presté atención? ¿Cómo esperaba yo que sucedieran las cosas? ¿Cuál era mi nivel de estrés? Yo estaba acompañado, estaba con alguien. Eso fue en la noche, había luz, no había luz. ¿Cómo lo viví? Fue fácil, fue difícil, fue muy complicado. Yo estaba demasiado nervioso, yo no pude ver, no pude percibir. Siempre hay percepción y por eso hablamos de la huella psíquica. Hay cosas que definitivamente quedan ahí porque tú estás ahí. Y eso es, como les decía, fue un evento que sucedió y porque sucedió, se instala dentro de nuestra cabeza. La codificación, también un proceso súper importante porque cómo nosotros, qué código, qué significado le damos a eso que pasó, ¿verdad? Súper importante porque tiene que ver mucho con cómo se conjuga la atención a la cosa a la que le prestaste más atención y la memoria de trabajo. Siempre. Aunque no lo digan, siempre está ahí. Y es algo que nosotros, como investigadores, tenemos que tener presente, de que es un proceso cognitivo que está ahí. El almacenamiento de la información, pues bueno, imagínense, los diferentes tipos de memoria, la episódica, semántica, procedimental. Aquí sí tenemos que saber de que, bueno, que hay distintos momentos y hay distintos procesos que están asociados a la memoria
y que el que está investigando, el que está preguntando, tiene que tenerlo muy claro porque realmente es una cosa que va a facilitar nuestro rol. No todo lo vamos a tener ahí. Y si lo tenemos ahí, mira, genial. Pero generalmente no pasa. Hay cosas que están y que hay momentos donde la persona dice, oye, acabo de recordar tal cosa. La recuperación, oh, eso es súper, súper interesante porque ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Para nosotros poder digerir eso que acaba de pasar. Aquí que lo dicen de otra manera, que hablan de procesos involucrados en traer a la conciencia la información almacenada. Y es hablar de eso y es plantearlo, oye, miren, ¿cómo, qué pasa en mi proceso mental, en mi proceso cerebral, que ahora traigo, ahora se me viene eso que estaba muy guardado? Sí, y pasa. Hay gente que a los años es que recuerda un evento traumático, especialmente los temas de abuso sexual, que son extremadamente traumáticos. Bueno, pasa mucho. Para la recuperación, por supuesto que es muy importante el efecto de las preguntas y el contexto de la recuperación, tal cual. Sí, en qué momento se está indagando para llevar a cabo ese proceso de recuperación. Es súper, súper interesante y súper importante eso. Claro que sí. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que afectan la precisión del testimonio? Bueno, tenemos factores internos, tenemos factores externos. Estos internos eh, están muy asociados a nuestro proceso mental, de esquemas, estereotipos, de que cierta persona es así, entonces por eso yo la relato así, la confabulación y falsos recuerdos, estábamos hablando de eso ahorita, la sugestibilidad y sesgo cognitivo, totalmente. Cuando eso entra dentro del testimonio, generalmente lo afecta más que lo beneficia, antes de beneficiarlo. Por eso le digo, es una lástima de que a veces nuestros investigadores inviertan más en los sesgos cognitivos, en la sugestividad, que en generar una buena entrevista. En cuanto a los factores externos, el lenguaje, si son preguntas abiertas, cerradas, si son sugestivas, el contexto de la entrevista, si es un contexto aterrador, de mucho miedo, o se establece una relación entre entrevistador y entrevistado que más bien es propicia, es abierta, cálida. La demora entre el evento y la declaración es vital, 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 vital. Por eso las horas están contadas cuando necesitamos solucionar un evento. Y la influencia de los otros testigos de los medios de comunicación, ni hablar, para todos. Eso es una presión que definitivamente coacciona también mucho este proceso. Bueno, en cuanto a algunos recursos avanzados en la toma de decisiones, en la toma, disculpen, de declaraciones, ok, bueno, lo que les hablaba anteriormente, interesante conocer algunas técnicas de entrevistas. Aquí hablamos de las entrevistas cognitivas, método cognitivo contexto, recapitulación mental, entrevista enfocada en lo cognitivo, análisis del lenguaje verbal y no verbal, esas microexpresiones, el análisis de discurso, los marcadores lingüísticos de la mentira que las tenemos todos, por muy especialista que sea alguien, siempre, siempre, siempre va a tener un marcador, definitivamente. Hay las nuevas tecnologías que definitivamente están presentes. Ahorita se está usando mucho el de la realidad virtual para revivir eventos, ¿sí? Entonces, a la medida, en el momento que la persona se pone esos lentes y está viendo eso, esa escenografía de lo que pasó, surgen muchos, muchos elementos esclarecedores respecto a lo que pasó. Aplicaciones prácticas y limitaciones de todo esto. Bueno, ¿qué les puedo decir yo al respecto? Primero tenemos un sistema de justicia que a veces no es consono con lo que, como que la realidad criminal. A veces estamos un poquito más atrás y eso es bastante lamentable porque
porque yo creo que es una de las áreas que tiene que tener más vigencia. Eso es como la medicina. No podemos decir no tenemos ese aparato para poder evaluar tal cosa. Es muy, muy lamentable que eso pase. Nos limita mucho el aparato de justicia. La psicología clínica siempre totalmente va a ser una gran fortaleza para la evaluación de todo el proceso mental asociado a ese hecho. ¿Sí? Nos va a dar las luces de qué pasa a nivel de trauma, qué pasa a nivel de abuso y de situaciones que intervienen en el momento en que eso está ocurriendo, o en que ya ocurrió, pues, súper importante. Bueno, los elementos de la psicología del desarrollo, el desarrollo humano, nos va a permitir, sobre todo, ser una fortaleza para obtener testimonios de niños, niñas y adolescentes. Súper importante. Entonces, ¿qué pasa con esto que les estoy diciendo? Son aspectos que intervienen dentro de la dinámica de la investigación. Entonces, bueno, súper interesante que los tengamos a la vista, sobre todo porque son recursos que a veces no están dentro de nuestras unidades, entonces limita. Pero estos son, inclusive, aunque hayan limitaciones, son los que tenemos a la mano, pues. Son los que son más accesibles, pues. En cuanto a las limitaciones y los desafíos, pues, ¿qué les puedo decir? A veces no tenemos el personal lo suficientemente preparado para evaluar la veracidad y el testimonio individual. A veces hay muchos factores que intervienen y que nosotros no estudiamos a profundidad. Los sesgos del entrevistador y del evaluador, eso es impresionante cómo ocurre y cómo lo dejamos pasar y hasta lo normalizamos. Es lamentable. Y obviamente la influencia de factores culturales y sociales. En la medida en que nosotros tengamos la oportunidad de conocer cuáles son los factores culturales y sociales que influencian esa pequeña comunidad, esa pequeña sociedad donde ocurre el delito, más probabilidades tenemos de que haya un buen ejercicio de investigación, definitivamente. Entonces, ¿qué les puedo decir? La idea acá de trabajar o de conocer un poco la psicología del testimonio es precisamente saber que hay unas técnicas, que hay unos elementos que siempre van a estar ahí. ¿Cuál es el trabajo del investigador y del sistema y de todos los que estamos dentro de todo esta gran tarea? Es brindar la información, brindar herramientas para que las personas que están desarrollando todas estas acciones, estas actividades de investigación, lo hagan de la mejor manera. Tengan los recursos a la mano, la información a la mano. Eso yo creo que es la cosa más importante. Va a reducir costos y nos va a permitir mejorar y perfeccionar nuestras técnicas. Usar las nuevas tecnologías también es un elemento baluarte que se valora mucho en este momento y que, bueno, que yo creo que no podemos perder de vista. Entonces, muchachos, ya se nos cumplió la hora de este encuentro. Voy a estar colgando materiales que le van a seguir sirviendo y ya tienen actividad asignada. Sí, por favor, revisen el plan de evaluación. Igualmente les estoy haciendo el recordatorio por el grupo. Y ya de aquí al 9 de diciembre, todas las semanas vamos a tener evaluación porque ya no tenemos definitivamente tiempo. Evaluación, no solamente examen, que sí va a haber examen, sino bueno, las entregas oportunas de los trabajos. Se me está ocurriendo cambiar el último trabajo para hacerlo un poquito más llevadero, sobre todo por las limitaciones de electricidad que ustedes tienen, pero bueno, eso lo podemos ir conversando. Por mi parte, muchísimas gracias. Que tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días y buen sábado. Hasta luego.